Hola chicos, muy buenos días. Pues me dirijo a ustedes a través de este espacio virtual para hablar un poco de lo que fue la guía número 1 de aprendizaje que hablaba sobre la literatura del Renacimiento. Pues bien, el Renacimiento fue un movimiento cultural que se originó en Europa a mediados del siglo XVI. ¿Por qué se llamó Renacimiento? Renacer, volver a retomar los postulados de los primeros pueblos que sentaron las bases de las civilizaciones modernas, como fue el pueblo griego y los romanos. Entonces, este movimiento cultural, denominado así Renacimiento, tuvo como principio o eje rector un pensamiento antropocéntrico, es decir, que el hombre pasó a ser el centro de todas las cosas. Los fenómenos naturales se analizaron ya a la luz de la razón, más no de la fe. Eso quiere decir que a partir de este movimiento, la ciencia, el arte, las tecnologías adquirieron un valor y un desarrollo muy importante en este periodo. Veamos algunas características de lo que fue el Renacimiento. Pero antes de mencionarlas, yo quisiera entonces mostrarle algunas imágenes que tengo acá. Mira, esta imagen que es muy conocida por ustedes, es la imagen de la Mona Lisa, ¿cierto? Noten ustedes que el cuadro, digamos, no es que sea muy importante porque era difícil de dibujar, no, no tanto eso, sino porque en el momento en que aparece este cuadro de Leonardo da Vinci, es un cuadro de ruptura precisamente que inaugura el movimiento del Renacimiento, obviamente. Entonces el hombre por primera vez pasa a ser el centro y aparece este artista dibujando a una mujer de carne y hueso como lo fue Mona Lisa. Entonces, noten ustedes que la expresión del rostro es un equilibrio, ¿cierto? Una tranquilidad, una armonía, no hay nada que la preocupe, si se quiere llamar de esa manera. Hay un elemento característico que es muy importante resaltar en esta pintura y es, por primera vez aparece la luz. Bien, continuando entonces con este movimiento cultural del Renacimiento, tenemos que decir que lo definieron algunas características muy importantes como fue, vuelve y se integra el tema de la naturaleza, cobra una gran relevancia en lo que es las manifestaciones artísticas y culturales. El tema del amor, el tema de la mitología, eh, digamos que el tema de los cuestionamientos de las cuestiones morales y se inaugura un nuevo, digamos, estilo de escritura en donde van a haber niveles de narración mucho más complejos como son los diálogos abiertos, la utilización de recursos estilísticos como la metáfora, la alegoría, la antítesis, la hipérbole. Y estos elementos entonces dan idea de la dimensión de lo que fue el Renacimiento como movimiento que permeó todas las disciplinas. Entonces vamos a entrar a analizar algunos fragmentos que tengo para poder precisar esta teoría y para que ustedes tengan conocimiento de ello. ¿De acuerdo? Entonces empezaremos por leer El Quijote en la primera parte para descubrir un recurso, como les decía, estilístico de la nueva narración y como es la exageración, ¿de acuerdo? Entonces dice así, como elemento vital de la plástica del Renacimiento. Y con esto también se inaugura entonces una nueva expresión que se llama la antítesis, entonces la luz que se opone a la oscuridad. Noten ustedes entonces que hay unos claroscuros presentes en la pintura de Leonardo da Vinci. Este elemento, este recurso denominado también, si se quiere, como antítesis, lo vamos a ver también reflejado en la literatura más adelante y con ejemplos ya definidos como en el Quijote y
en La Celestina y en William Shakespeare con Romeo y Julieta. De igual manera, apreciemos esta pintura naturalista, porque se inaugura a la par del Renacimiento un movimiento que se llama el humanismo. Y como su nombre lo indica, el humanismo es prácticamente esa disciplina, esa tendencia en donde que buscaba exaltar las partes humanas del ser, ¿cierto? Volver a despertar lo humano en el hombre. Por eso aparece el artista dibujando la diosa Venus, el nacimiento de Venus, de una forma tan natural y artística que expresa todo lo que es la naturaleza, el hombre en todo su esplendor, en este caso Venus, porque está retomando, como te decía al comienzo, los postulados de los pueblos griegos, en este caso la mitología griega. Ese es un elemento nuevo que vamos a encontrar en el Renacimiento, la aparición de la mitología de nuevo en la literatura, en la plástica. Bueno, miremos la arquitectura del Renacimiento. Noten ustedes que hay unas características muy especiales. El tratamiento de la horizontalidad, que muestra el equilibrio de las formas, ese equilibrio que se tiene que mantener en la armonía de las cosas y que también se introdujo en la arquitectura. Los barrotes que dan la consistencia, pero ese trazo horizontal es un principio también de igualdad que se buscaba con esta nueva tendencia. Bien, entonces para precisar un poco esto de los recursos estilísticos presentes en la narrativa del Renacimiento, encontramos la exageración, la hipérbole y como la antítesis también presente. Vamos a mirar cómo se ve en el Quijote en la primera parte cuando lo describe, lo ubica en un lugar. Dice, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza de astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Eso ya de rocín flaco y galgo corredor ya es un contraste con lo que debiera ser la postura de un verdadero caballero, pues de la Edad Media, ¿verdad? Ahí hay una contradicción, una antítesis. Mire cómo nos lo describe. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Si uno se pone a mirar 50 años para un caballero, pues ya está en el punto de declive. Digamos que no se encuentra como tan vigoroso, como tan pleno esplendor de su vitalidad, ¿cierto? Para enfrentar los diferentes retos y aventuras que exige el mundo de la caballería. Dice que era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Seco de carnes, imagínate pues, aguantaba hambre el pobre. Y pues no era la condición para un hidalgo que se supone que debe tener pues muchos privilegios y muchos títulos que le permiten llevar una vida un poco más holgada y decorosa, ¿de acuerdo? Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores de este caso, escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana. Ahí hay un juego de palabras como es lo que quiere el autor también, porque con este nuevo estilo de escritura lo que se busca es denunciar, y él juega con las palabras al colocarle Quijote para jugar con la expresión de Quijada, haciendo alusión a su condición miserable de aguantar hambre como estaba. Entonces, ahí encontramos presentes la antítesis, la condición que no corresponde a un caballero, la exageración de cómo nos lo pinta prácticamente es una caricatura, una exageración. Es un elemento nuevo que se incorpora a la narrativa de este movimiento que se inaugura, que es el Renacimiento a partir del siglo XVI.
Bien, pero en el Quijote hay algo tan humano, tan sensible, que vale la pena conocer, y es cómo el autor se empeña en que estos personajes, que son duales, se complementen el uno tanto como el otro. Si se quiere tomar un ejemplo, es como el amor que siente el docente hacia sus estudiantes y estos hacia el docente, obviamente. Hablando en términos de explorar lo mejor del ser humano, su naturaleza, su condición y su formación. Entonces por eso Don Quijote se empeña en educar a Sancho, que es rústico, ¿cierto? Y por eso le da unos consejos que le han de servir de adorno al cuerpo y al alma. Ustedes pudieron apreciar en el folleto que hicieron esos consejos hacia dónde apuntan. Y son como las grandes verdades que los padres o los preceptores tienen hacia sus discípulos, hacia sus hijos. El más importante, y lo coloca de manera inicial y contundente: Sancho, has de temer a Dios porque en el temerle está la sabiduría. Es una máxima de verdad en la cual se contempla todos los tratados, ética, moral, de religiosidad, lo que tú quieras, porque está allí presente. Y desde ese inicial consejo hasta el más elemental y pequeño, que es cuidar de su presentación, de su forma de montar a caballo, del porte de sus ondas. Cosas tan elementales pero que son tan profundas y tan significativas en la formación de los seres humanos. Por eso entonces la valía de esta obra monumental, de lo que aportó y que sigue aportando a la humanidad en términos de educación, porque es un tratado de vida, este Quijote. Bien, pero en el Quijote hay algo tan humano, tan sensible, que vale la pena eh, conocer, y es cómo el autor se empeña en que estos personajes, que son duales, se complementen el uno tanto como el otro. Si se quiere tomar un ejemplo, es como el amor que siente el docente hacia sus estudiantes y estos hacia el docente, obviamente. Hablando en términos de explorar lo mejor del ser humano, su naturaleza, su condición y su formación. Entonces por eso Don Quijote se empeña en educar a Sancho, que es rústico, ¿cierto? Y por eso le da unos consejos que le han de servir de adorno al cuerpo y al alma. Ustedes pudieron apreciar en el folleto que hicieron esos consejos hacia dónde apuntan. Y son como las grandes verdades que los padres o los preceptores tienen hacia sus discípulos, hacia sus hijos. El más importante, y lo coloca de manera inicial y contundente: Sancho, has de temer a Dios porque en el temerle está la sabiduría. Es una máxima de verdad en la cual se contempla todos los tratados, ética, moral, de religiosidad, lo que tú quieras, porque está allí presente. Y desde ese inicial consejo hasta el más elemental y pequeño, que es cuidar de su presentación, de su forma de montar a caballo, del porte de sus ondas. Cosas tan elementales pero que son tan profundas y tan significativas en la formación de los seres humanos. Por eso entonces la valía de esta obra monumental, de lo que aportó y que sigue aportando a la humanidad en términos de educación, porque es un tratado de vida, este Quijote. Bien, y continuando con estos ejemplos traídos a la literatura, retomemos a Shakespeare en su obra Romeo y Julieta, de cómo, digamos que el amor es una gran contradicción, donde dos familias en disputa tradicionalmente no se quieren, y cómo cada uno de sus miembros, Romeo, se enamora de Julieta. Es decir, los dos, digamos que pertenecen a dos familias que se odian y terminan queriéndose.
pero es lo que hoy en día sucede. Por ejemplo, no vayamos tan lejos. Esto de la pandemia que nos está azotando y que la humanidad está preocupada, el ser humano ha tenido la posibilidad de volverse a encontrar y de reflexionar. Encontramos que hay seres también tan que les gusta despotricar y que les gusta todavía empeñarse en hacerse daño, como es el caso de Donald Trump al declararle la guerra a Venezuela. Entonces, eso es una gran contradicción, una gran adversidad, cómo poder pensar en medio de términos de guerra en un momento de pandemia. Fue lo que precisamente le pasó a Tebaldo en su discurso, de estas personas quienes dicen hablar de paz, pero hacen todo lo contrario. Miren esta imagen tan preciosa que dice, con la espada en la mano y hablando de paz. O sea, es una gran contradicción, ¿cierto? Si nosotros no nos desarmamos, ¿cómo vamos a hablar en términos de paz? Y por eso la Biblia es enfática en algunos apartados y vale la pena volverlo a retomar cuando dice que si vas a dejar tu ofrenda, primero ve y reconcíliate con tu hermano. Es decir, ¿cómo voy a hablar de paz si todavía tengo una deuda pendiente? Eso sería como la gran contradicción y la gran negación del ser. Y entonces viene el principado, que es el encargado de impartir justicia, y coge a estas dos familias y le dice, hombre, ustedes se lo pasan peleando, haciendo alboroto en las calles, porque la condición de ustedes es tan mísera, que han arraigado la violencia larvada por mucho tiempo. Entonces les dice algo así como un tratado para la paz, precisamente, que bien cada vez valdría la pena retomar hoy. Les dice, el príncipe les dice a estas dos familias, rebeldes súbditos, enemigos de la paz, profanadores de este acero, recuerden que ellos desenvainaban sus espadas, profanadores de este acero, manchado en sangre del vecino. ¿No queréis oír? ¿Qué es eso? Hombres, bestias, que extinguís el fuego de vuestra cólera perniciosa con fuentes purpúreas que brotan de vuestras venas. Bajo pena de tortura, soltad por el suelo de vuestras manos sangrientas esas armas mal templadas y escuchad la sentencia de vuestro enojado príncipe. Aquí les está diciendo palabras más, palabras menos. ¿Para qué seguir empuñando las espadas, esas espadas que alguna vez dieron la libertad, pero que hoy los oprimen? ¿Por qué? Porque son espadas que están utilizando para agredirse mutuamente, para que corra sangre inocente, como es lo que está pasando hoy en día. Bien, miremos, una característica del Renacimiento también era el tema del amor. Miramos cómo Romeo describe el amor. Acuérdese que estamos hablando de algunos elementos vitales como es la antítesis, como es la contradicción, la exageración. Y Romeo lo describe muy bien el amor, así de esta manera. El amor es un humo que sale del vaho de los suspiros. Al disiparse, un fuego que chispea en los ojos de los amantes. Al ser sofocado, un mar nutrido por las lágrimas de los amantes. ¿Qué más es? Una locura muy sensata, una hiel que ahoga, una dulzura que conserva. Imagínense los términos que se contradicen, una locura muy sensata. Por amor se hacen muchas locuras, ¿verdad? Una hiel que ahoga. Ahí se muestra otra vez los dos elementos contradictorios. Una dulzura que se conserva. Entonces encontramos la antítesis presente en el relato. Vamos a mirar el tema de la alegoría, una nueva figura que es como una metáfora global. Y es cuando la madre de la señora Capuleto, o sea, la madre
Julieta le quiere prácticamente meter por los ojos al príncipe de París, un chico que la pretende, pero que ella igualmente no está enamorada de él. Y ella a toda costa como que quiere que su hija se fije en él. Mira cómo lo plantea. Esta noche le verás en nuestra fiesta. Lee el libro del rostro del joven París y encontrarás allí escrito el deleite con la pluma de la belleza. Examina sus rasgos bien casados y mira cómo cada cual da satisfacción al otro. Y lo que quede oscuro en este bello volumen, encuéntralo anotado en el margen de sus ojos. A este precioso libro de amor, a este descubierto amante sin cubierta, solo le falta una tapa para embellecerle. El pez vive en el mar y es gran orgullo de lo que es bello por fuera ocultar belleza por dentro. El libro, a ojos de muchos, participa de la gloria de la dorada historia que encierra en broches de oro. Así tú participarás de todo lo que él posee, teniéndole a él sin menguar tú en nada. Entonces, prácticamente le está diciendo a través de esta alegoría que el joven París es un buen partido para ella, que solamente el joven es un libro hermoso, que le falta esta portada, esta tapa, y esa tapa es ella, la bella Julieta, para adornar ese precioso libro y ya dar fin indicada esa historia de amor entre los dos. Bien, hay una parte muy hermosa en la que se produce la escena del jardín de Julieta, es decir, cuando Romeo, que es un hombre cautivo, solamente puede en la noche visitarla. Ya sabemos por qué, porque si lo descubren va a haber pues un altercado y pueden haber situaciones muy difíciles. Entonces él solamente la puede pretender en la noche. Mire cómo está presente el tema de la naturaleza, el tema de la poesía aquí. Entonces Romeo en el jardín de Julieta, frente a la ventana. Pero calla, ¿qué luz se abre paso por aquella ventana? Es el oriente, y Julieta es el sol. Levántate, bello sol, y mata la envidiosa luna, que ya está enferma y pálida de dolor, porque tú, su doncella, eres más bella que ella. No seas su doncella, puesto que es envidiosa. Su ropaje de vestal no es sino pálido y verde, y no la llevan más que los locos. Arrójalo. Ahí está comparando la hermosura de Julieta, la alcanza a comparar incluso más sublime que la misma luna, que es la describe desdeñosa y pálida. Entonces ahí está la consustanciación de la palabra, la naturaleza que cobra vida en el relato, porque si bien es cierto, la característica del Renacimiento es incorporar la naturaleza como rasgo vital en la narrativa. Miremos un amanecer en los ojos del padre Fray Lorenzo, que es digamos que es el confesor de las familias Capuleto y Montesco. Entonces, Fray Lorenzo se refiere así al amanecer. La mañana de grises ojos sonríe a la senda noche, ajedrezando las nubes de oriente con salpicaduras de luz, y la manchada tiniebla, como un borracho, se retira vacilando del sendero del día y de las ardientes ruedas de Titán. Ahora, antes que el sol adelante su ojo ardiente para alegrar el día y secar el húmedo rocío de la noche, tengo que llenar nuestro cesto de mimbres con hierbas dañinas y flores de jugo precioso. La tierra, madre de la naturaleza, es también su tumba. Lo que es en ella tumba y sepultura es también su regazo, y encontramos hijos de diversa especie, nacidos de su vientre y mamando de su seno natural, muchos de hechos excelentes por muchas virtudes.
ninguno privado de todas, pero todos ellos diferentes. ¿Qué quiso decir ahí? Ahí describe todo lo que es la naturaleza, lo que produce la tierra, pero está diciendo unas verdades, unas máximas, que somos hijos de la tierra y que a la tierra también un día volveremos, en ese ocaso, en el momento de morir. Entonces, la tierra es nacimiento, pero a la vez también es el punto donde es un regazo, el punto donde llegaremos algún día para nuestro deceso. Bien, chicos, entonces aquí termina esta reflexión acerca de lo que fue el movimiento cultural del Renacimiento. Obviamente el Renacimiento fue un movimiento que aportó y sigue aportando mucho al pensamiento moderno, porque por primera vez el hombre se ocupó de sí y empezó a partir de allí a escribir y a producir todo lo que hoy se conserva. Bien, esperamos volverlos a encontrar en una nueva oportunidad y seguiremos avanzando en este proceso. Muchas gracias, muchas bendiciones.